acta de la sesión 126 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 127 queda a disposición de las señoras diputadas. La secretaria dará lectura de la cuenta. No hay cuenta, presidenta. Ya, muchas gracias. Ofrezco la palabra en puntos varios. No. Vamos a dar inicio entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto analizar y votar las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica el Código Penal y la ley número 21160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos. Para estos efectos tenemos invitadas el día de hoy. Nos acompaña José Murillo, doctor en filosofía, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza. Y nos acompaña también don Hans Bevens, creo que se pronuncia, Bevens, abogado penalista también. Les agradezco a ambos por acompañarnos el día de hoy. Le voy a dar la palabra en primer lugar a don José Murillo para que pueda exponer hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Envié igual el texto que voy a presentar, se lo envié a la secretaria, por si acaso, para que lo tengan ahí, ¿ya? Bueno, durante mucho tiempo se ha considerado la violencia sexual como un tipo de violencia física, ¿no? Donde el contenido sexual en sí no era considerado como una violencia, ¿no? En efecto, la falta de resistencia física muchas veces ha sido considerada explícita o implícitamente como consentimiento tácito, ¿no? O al menos un atenuante para él o los perpetradores. Asimismo, el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia se ha tomado como un motivo para considerar el hecho una fabulación o conveniencia o búsqueda de ganancia secundaria. Si no denunció, se dice inmediatamente, entonces no es cierto. Si a mí me hicieran algo así, se dice, denunciaría en ese mismo momento. Sin embargo, y gracias a investigaciones en neurociencia y la práctica y comprensión en victimologías contemporáneas, se ha podido mostrar la profundidad de la violencia sexual y sus efectos en las víctimas. De hecho, el silencio de las víctimas de la violencia sexual, por lo general, no es una decisión libre, sino que es el efecto mismo de la violencia que han sufrido. Podemos decir incluso que el silencio es la continuación de la violencia que solo comenzó con el acto físico de la vulneración. Ante cualquier amenaza, los seres vivos, por lo general, tienen tres tipos de respuestas, ¿no? Pelear, huir o inmovilizarse, ¿no? Pelear o huir implica una cierta distancia mental para tomar esa decisión casi automática. La inmovilización es una reacción, no una falta de reacción a un consentimiento, que se explica incluso neurológicamente. Todos sabemos que ante el peligro, incluso muchos animales instintivamente se hacen los muertos, y eso es un mecanismo de defensa, que lamentablemente no se ha comprendido en este tipo de delitos. Aquí yo sigo a la doctora francesa Muriel Salmona, que ha publicado decenas de investigaciones sobre este tema y explica el fenómeno como mecanismo de sobrevivencia neurobiológica. El estrés tóxico ante la violencia de la intimidad o la violencia sexual genera una sobreproducción de cortisol y adrenalina que provoca riesgos reales, psicológicos, incluso cardiológicos y neurológicos, y llevan al cerebro a detener las funciones de la neocorteza. Y esta reacción, llamada en medicina la sideración, es la que impide a la víctima gritar, reaccionar o luchar. No se trata de una decisión y mucho menos de un consentimiento, ni siquiera un germen de consentimiento. Todo lo contrario, es una reacción normal y universal, dice la misma doctora, ante una violencia indescriptible, incluso innombrable, muchas veces porque no tiene palabra, como la violencia sexual. Esta reacción tiene consecuencias psiconeurológicas que llegan a la afectación de la memoria misma. Por este motivo se habla de una memoria traumática. Memoria traumática es el concepto que la doctora Salmona ha ido introduciendo en el campo de la victimología y del psicotrauma, que es fundamental tenerlo presente, ¿no? Y que va de la mano de la disociación para la supervivencia, para sobrevivir. La reacción neurobiológica de separar lo emocional y lo cognitivo, provocando en la víctima una barrera para poder sobrevivir, una barrera en el que se separa, se disocia
en el que un recuerdo queda cognitivamente encapsulado, pero incrustado corporalmente en la memoria afectiva, se manifiesta en estrés postraumático, en depresión, ideación suicida, automutilación, abuso de sustancias, que puede durar mucho tiempo o toda la vida. Si bien estas reacciones han sido, entre comillas, normales, ¿no?, si se puede usar esta palabra, solo comenzó a cobrar relevancia a nivel mundial en los años 60, 70, con la vuelta de los soldados traumatizados de Vietnam, ¿no? El estrés postraumático, la disociación y la autodestrucción eran cosas evidentes que se veían en ello. Luego se fue comprendiendo que las mismas reacciones podían ser vistas en víctimas de otras situaciones, como las violencias sexuales, ¿no? Por último, se verificó las mismas reacciones en personas que sufrieron violencia íntima durante su niñez y adolescencia. Pero la verdad es que era algo que venía desde siempre, solamente que gracias a los avances de la ciencia y de la victimología, hoy día sabemos que existe. Como decía, entonces, el hecho de que la víctima de violencia sexual, de la edad que sea, no denuncie, no puede solo llamarse silencio, sino, como lo llamamos en Fundación para la Confianza, se llama silenciamiento. Es la continuación de la violencia ejercida por el perpetrador. Y no puede ser que el efecto de esa misma violencia, es decir, el silencio y el silenciamiento, tenga como otro efecto, además, la impunidad en quien lo ha ejercido. Porque cuando la víctima está en condiciones psicológicas de denunciar la acción penal, su derecho a la justicia ha prescrito. Con la prescripción, la víctima vive la sensación de que hay una colusión en el sistema de justicia, en el sistema incluso político, en el sistema más amplio, en contra suya para negarle su voz, negarle su palabra, negarle su testimonio, su dolor y por lo tanto negarle justicia. Hay una denegación de justicia. Durante mucho tiempo la justicia ha estado centrada en lograr probar, hasta el día de hoy, ¿no?, la responsabilidad ante una vulneración. Y solo eso, ¿no? Fiscales, abogados y peritos tienen que llegar a convencer un tribunal, más allá de una duda razonable, lo que es evidentemente natural, que una persona ha cometido una vulneración. La víctima, en este caso, es un medio de prueba de esta vulneración. La víctima se reduce a constituirse en un medio de prueba siendo utilizado, exponiéndola y muchas veces, lamentablemente, retraumatizándola, negándole a ella la posibilidad del derecho a la justicia. No profundizaré en este punto porque se trata probablemente de un desafío ético, social y político para el nuevo Chile. Centrar la justicia en las personas, en las víctimas, restituir su derecho vulnerado y no volver a pisotearlo. Pero en la prescripción de la acción penal hay un pisoteo a la justicia, porque se culpa a la víctima por no haber hablado o no haber denunciado antes, por no sostener su palabra ante un juez, un tribunal, por no exponerse ante una situación en que se la considera y se la trata como un medio, como un simple medio de prueba. ¿Para qué decir lo que ocurre con niños, niñas y adolescentes? Ahora que ya estamos tomando conciencia de la improcedencia, de la profunda injusticia de la prescripción del abuso sexual cometido hacia niños y niñas, cosa que aplaudo y agradezco al Congreso y a ustedes en especial, tenemos que problematizar y cuestionar el dogma de la prescripción que solo ha servido para garantizar impunidad en abusadores sexuales, para que estos hechos se repitan y para retraumatizar a las víctimas. El derecho de acceso a la justicia como derecho humano es imprescriptible y el derecho a la integridad psíquica también. Las víctimas, en su proceso de resignificación del trauma que provocan este tipo de delitos, necesitan reconocimiento del hecho por parte de terceros. Y en este sentido la sociedad no puede ser neutra, ¿no? Aquí no existe la neutralidad. Se debe apoyar a las víctimas, darle la oportunidad de búsqueda de justicia, sin cuestionar a priori si va a contar o no con pruebas que acrediten lo ocurrido, porque eso sería denegación de justicia. Y por último, quisiera insistir muy enérgicamente en que el derecho a la justicia debe ser considerado hacia atrás, ¿no? La ley debe ser retrospectiva. Y esto no vulnera, ojo, esto no vulnera el principio de irretroactividad del derecho penal, un derecho humano fundamental, que se basa en que para juzgar a una persona penalmente, la conducta ilícita debe estar penada en una ley anterior a cuando se juzgan los hechos, de tal manera que si otra ley posteriormente agrava, suaviza o directamente deroga esa pena, siempre deberá aplicarse la ley más favorable al acusado.
La retroactividad, en este caso, no vulnera este principio porque no apunta a un nuevo delito ni a una nueva pena, ni siquiera a formas distintas de probar ese delito, sino solo al tiempo que la víctima tiene, el tiempo que la víctima requiere, el tiempo a la cual una víctima tiene derecho para buscar justicia, para denunciar, para ser tomada en cuenta por el sistema de justicia, por el sistema político en general, en este tipo de vulneraciones y, por lo tanto, perseguir y juzgar. Me parece un error de concepto considerar que vulnera el principio pro reo. Por eso insisto en la apertura del tiempo para juzgar, para hacer justicia con las víctimas, porque la justicia es un elemento fundamental en el proceso de reparación psicológica de la víctima, pero también de la sociedad en sí. Cuando ha habido un abuso y una violación, una vulneración en el ámbito de la sexualidad, además de la víctima, que en primer lugar también la sociedad vive un trauma y ese trauma requiere de una reparación que implica también justicia, implica que la sociedad diga a través de los tribunales de justicia: esto es inaceptable y esto no prescribe, porque el dolor tampoco prescribe. Y espero también que se reconsidere la retroactividad en el caso de los abusos sexuales cometidos contra menores de edad, como está sucediendo, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos para acciones civiles por abuso sexual en Nueva York. De hecho, se debe considerar que para estos casos la prescripción nunca debió existir, precisamente por las razones señaladas. Por eso se aprobó la ley 21.160. Sin embargo, las personas quienes fueron víctimas antes del reconocimiento de que la prescripción era injusta, incluso podemos pensar ilegal, se mantienen sin derecho ellas al acceso de justicia y reparación. En este sentido, la solución del Estado de Nueva York de abrir una ventana, entre comillas ventana, la prescripción civil, dando un plazo de 1 año para demandar, parece ser salomónica, porque permite que las víctimas puedan demandar civilmente y asegura por un tiempo al menos los derechos del agresor, ¿no? Si se puede decir de esa manera. Pero aquí estamos abriendo un espacio y mi llamado, mi petición es a que se reconsidere evidentemente que la prescripción es ilegal, es ilegítima y esperamos que también se abra hacia atrás. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Ofrezco la palabra para dudar. Sí, diputado Sandón tiene la palabra. Gracias, José. Mira, muy interesante. Yo me acuerdo cuando estuvimos en La Moneda con el tema de la imprescriptibilidad de los menores de edad. En algún minuto se prometió la retroactividad, pero no supimos por qué no se anunció, pero no fue realidad al final. Este tema que tú tocas de la ventana, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la facultad, al menos en la legislación chilena, como para permitir que exista una ventana con esas como características de alguna forma que vendría a permitir por un tiempo delitos que estuvieran prescritos se pudieran ver durante 1 año? ¿Quién? ¿Sigue siendo de la facultad del presidente de la República? A mí me parece... un segundito, al tiro le doy la palabra. Perdón. Para juntar varias preguntas si es que hubiesen más. ¿Ofrezco la palabra? Ya, no hay más preguntas. Ahora sí puede contestar José. Esa facultad es del Congreso, me parece a mí. De hecho, es parte de la ley. A ver, yo sin ser experto en técnicas legislativas, pero sí me parece que se pensó que fuera parte de la ley. Si aquí hubo un veto o eso se detuvo en alguna parte del proceso legislativo, me parece que debiera ser revisado. Pero al menos considero que es una facultad de la ley que se abra esa ventana, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra? Sí, claro, diputado Olivera. Sí, José, yo quiero hacerle una pregunta porque nosotros este proyecto ya lo votamos en la sala, pero ingresamos algunas indicaciones y dentro de esas indicaciones lo que buscamos acá en esa indicación a raíz de una solicitud que nos llega, aquí en este proyecto estamos proponiendo que los delitos, ¿cierto?, sean imprescriptibles, pero ¿qué opina usted de esa diferencia que tiene que quedar
quizás desde la técnica legislativa, que es lo que explican muchas veces los abogados, que no le ven mucho sentido, pero yo lo entendí bien cuando me lo explicaron en el fondo, que es como hacer esta distinción entre los delitos que prescriben para los menores versus los delitos que también prescriben en el caso de las personas mayores de edad. Después, a lo mejor también el abogado Hans nos va a poder explicar un poquito más de eso, pero ¿qué opinión tiene usted respecto de eso, desde la mirada que tiene usted como profesional y que tienen en el fondo la experiencia de trabajar con víctimas? Gracias, diputada. La verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con personas que sufrieron vulneraciones en el ámbito de la sexualidad. Si bien especialmente durante la infancia, también hemos trabajado con víctimas de violencia sexual cometidos a mayores de edad. Y la verdad es que la prescripción, en este caso, en estos casos donde hay vulneraciones a la persona, a la dignidad de la persona, donde el bien jurídico protegido, si bien está establecido con la indemnidad sexual, nosotros sabemos que por las consecuencias, los efectos a mediano y largo plazo tienen que ver con la dignidad, solo apuntan, cuando la teoría habla de certeza jurídica, de que se busca certeza jurídica para poder generar un estado más de equilibrio, etcétera, me parece que es un error, tanto en los conceptos como en las consecuencias. Y no debe haber diferencia, en la eliminación de la prescripción. Si bien se busca que se abra hasta los 20 años, yo estoy evidentemente conociendo el problema de las consecuencias psicotraumáticas en las víctimas y todos los efectos que tiene para una persona que ha sido víctima, que se elimine la prescripción, no solamente cuando sean los delitos cometidos contra menores de edad, sino también contra mayores de edad en la violencia sexual. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Muchas gracias por su presentación. No habiendo más palabras, le voy a dar la palabra ahora al abogado penalista, ¿dónde está? Acá, don Hans. Le quería pedir si se puede referir, por favor, porque nosotros ya terminamos la discusión general de este proyecto, estamos en la discusión particular y venimos justamente a votar la indicación de la diputada Olivera, que quería preguntarle si usted la tiene a la vista. Sí, perfecto. Para que se pueda referir en particular sobre ese asunto, porque necesitábamos que alguien nos ayudara a poder entender el sentido de la indicación y si jurídicamente era atendible para poder votarla, porque la semana pasada no contábamos con las herramientas suficientes para poder votarla. Eso, tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias a todas las presentes, también a José por estar acá. Bueno, voy a empezar entonces yendo a este punto, a referirme derechamente a la indicación de la diputada Olivera. Nosotros tenemos una ley actual que señala que la imprescriptibilidad respecto de delitos cometidos contra menores de edad. El proyecto de ley que ustedes bien presentan, y lo aplaudo, y yo creo que es muy necesario, señala una frase sin importar la edad de la víctima, o sea, reemplazando esto cuando la víctima sea menor de edad, y la indicación lo que hace es separar este catálogo de delitos imprescriptibles en dos. Inciso primero, delitos cometidos contra los menores de edad. Inciso segundo, delitos cometidos contra mayores de edad. Ahora, esto pareciera ser meramente estético, pareciera no cambiar en el fondo el proyecto de ley, pero voy a pasar por algunas consideraciones que dan cuenta de que sería recomendable, ya que no cambia los efectos del proyecto de ley, pero sí puede ser una solución bastante sugerible a futuro. ¿Por qué? Tenemos que tener presente que en la discusión que se tuvo respecto a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra menores de edad, se tuvieron a la vista, resumiendo, más o menos 4 argumentos de fondo. Ya el primer argumento es que los menores de edad no tenían el desarrollo necesario para comprender las dinámicas de violencia sexual, no se perciben a sí mismos como víctimas, ni tampoco perciben al agresor como tal, no pueden o no tienen las capacidades todavía de atribuir sus lesiones psicológicas al abuso o a la violencia sexual
hasta la edad adulta y generalmente en contextos ya de terapia y en contextos ya de reparación. Segundo argumento siempre es que la psicología ya ha demostrado que la completa madurez no se alcanza a los 18 años. Creo que en esto estamos muy de acuerdo con José, que la mayoría de edad a los 18 años es una ficción legal que no se condice con lo que ya ha demostrado la ciencia, con lo que ha dicho la psicología, con lo que han dicho los informes de estudios o sea, de organizaciones internacionales. Por lo tanto, tampoco podríamos entender para estos efectos que los 18 años son una mayoría legal o una posibilidad ya de la víctima de denunciar. Tercer argumento, que el trauma generado por las violencias sexuales es diverso en cada víctima, no existiendo tiempos de develación del delito que puedan ser estandarizables. Por lo tanto, ahí recojo lo que dice José muy bien, que no podemos ponerle un plazo a la víctima por una seguridad jurídica y decirle, bueno, víctima usted tiene que denunciar en 10 años. ¿Por qué? Porque hay víctimas que pueden develar en 5, en 10, en 15, en 20, en 25 y así sucesivamente. Y aprovecho también de comentar, por eso es que yo no comento la otra indicación que dobla los tiempos de prescripción, que en el fondo es una ayuda porque va a ayudar a víctimas que no están siendo oídas el día de hoy, pero no soluciona el problema de fondo, que es qué hacemos con una víctima que se demora 30 años. La verdad, no se le ayuda. Por último, el último argumento es que la violencia sexual en no pocas oportunidades va acompañada de abusos de posición del agresor respecto a la víctima, coerciones físicas, psicológicas, contextos de vulnerabilidad que perjudican las posibilidades de denunciar de la víctima. ¿Ya? De estos argumentos que se dan para los menores de edad, podemos ver que al menos los tres últimos, la mayoría, o sea, que no se alcance la edad adulta psicológicamente a los 18 años, el trauma y las posiciones de vulnerabilidad de las víctimas respecto a sus agresores son aplicables completamente a los adultos, lo que justifica que estemos discutiendo esto, que justifica absolutamente que estemos viendo la posibilidad de ampliar la imprescriptibilidad también a delitos cometidos contra adultos. Ahora, como ejercicio de técnica legislativa, yo no soy experto en técnica legislativa, nunca he asesorado a diputados, primera vez que estoy en esta circunstancia, pero entiendo, por ejemplo, que podemos dar un par de argumentos que hacen recomendable que se adopte esta indicación y se separen el catálogo de delitos entre los que son cometidos contra menores de edad y contra los que son cometidos contra mayores de edad. Primero, señalar brevemente que el artículo 403 bis del Código Penal señala, a propósito del delito del maltrato relevante, el que maltrate corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, a una persona adulta mayor y a una persona en situación de discapacidad. Lo que nos da a entender claramente que el legislador entiende que los niños, niñas y adolescentes son un grupo protegido, y un grupo protegido por no estar, o sea, por estar desvalido o por no poder valerse por sí mismo o tener o estar en situaciones de vulnerabilidad que, si bien las víctimas de violencia sexual sí están en una posición de vulnerabilidad y merecen el reconocimiento de esta, no me parece ponerlas en el mismo grupo que personas que el legislador ha considerado que están imposibilitados de valerse por sí mismos. Me parece ya que el mensaje es medio confuso, sobre todo considerando que la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres también, entonces alguien podría llegar a interpretar de que estamos poniendo a las mujeres en una categoría de estar desvalida, como los niños, como los adultos mayores y como las personas en situación de discapacidad. Y eso ya empieza a hacer ruido. Segundo tema acá relevante es que el bien jurídico protegido es distinto. No pretendo ser una cátedra tan extensa de derecho penal, pero señalar que el bien jurídico en los delitos contra menores de edad, delitos sexuales contra menores de edad, es la indemnidad sexual. O sea, que a los menores no les pase nada, que los menores no vean comprometida su integridad sexual. En cambio, en los adultos, el bien jurídico protegido parece ser otro, es la libertad sexual. Los adultos tienen relaciones sexuales consentidas, tienen
encuentros, y lo que se castiga en el caso de los adultos es la fuerza, la falsa consentimiento y este tipo de dinámica. Los adolescentes tienen un tratamiento intermedio, tienen evidentemente una indemnidad sexual respecto de los adultos, pero tienen una libertad sexual entre ellos para que ellos vayan descubriendo su sexualidad y vayan poco a poco explorando su cuerpo y vayan teniendo relaciones acorde a su edad, evidentemente sin adultos involucrados. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Consecuencia de esto es que hay delitos que estarían en el artículo propuesto, se generaría que hay delitos que no pueden ser cometidos contra mayores de edad, como el artículo 362, como el artículo 363 del Código Penal, y estaríamos señalando que el artículo 362 y el artículo 363 no prescriben, no importando la edad de la víctima, siendo que solamente pueden cometerse contra víctimas menores de edad. Entonces, ahí también hay un tema de orden. Y por último, y creo que puede ser lo más importante, hay un catálogo de delitos sexuales en esta indicación que se cometen contra menores y contra mayores, y vemos que evidentemente la redacción de los menores pareciera ser pétrea, o sea, tratar de mantenerla fija o incluso ir agregando conductas que pasaran a la imprescriptibilidad, pero respecto a los mayores, las conductas sexuales han sido en el tiempo un poco más flexibles, se han despenalizado conductas en algún tiempo y se han penalizado otras. Acá pongo, por ejemplo, lo que pasó en Alemania hace poco tiempo respecto a una condena porque un tribunal alemán consideró que dentro de una relación sexual consentida, un hombre se quitó el preservativo sin avisarle a su pareja, estaba teniendo esta relación, y el tribunal alemán consideró que esto era constitutivo de una agresión sexual. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos legislar una idea como esta y quisiéramos meter este delito a la legislación chilena, evidentemente tendríamos que tener una separación entre adultos y menores y poder ingresarlo al catálogo de delitos cometidos contra mayores de edad, porque evidentemente el artículo 362 y el artículo 363 no hacen ninguna distinción de si el agresor está con un preservativo o no, porque es delito siempre contra los menores. ¿Ya? A eso me refiero con temas de orden legislativo, porque nosotros sabemos que toda ley que pueda quedar un poco inentendible es un espacio para, yo me dedico a las defensas penales, es un espacio para el defensor para poder mancillar el tipo penal, para poder mancillar la causa desde ese punto de vista. Entonces, por eso que la recomendación es tener un artículo que pudiera tener dos incisos, mayores, menores, y el catálogo de delitos que pueden cometerse respecto de cada cual va a tener los mismos efectos al final, pero legislativamente nos va a permitir tener una legislación más dúctil para cuando se necesiten agregar conductas y para cuando se necesite retirar conductas de este catálogo, ¿ya? Para ir terminando, no me quiero extender tanto, creo que es más valioso que conversemos, que tengamos preguntas después, más que una exposición que ya está también en la minuta que yo les envié. Quisiera hablar brevemente de la prescripción, porque escuché también que José lo tocó y estoy muy de acuerdo con él. Entonces quisiera apoyar sus ideas en el entendido de que el primer argumento que ustedes se van a encontrar cuando se discuta esto más adelante en sala o se discuta el proyecto ya en su articulado final, es que siempre se dice contra este tipo de proyectos que la necesidad de pena, que el conflicto penal, a medida que transcurre el tiempo, pierde su intensidad, que los hechos penales, a medida que pasa el tiempo, quedan en la historia y ya no es necesario sancionarlos, ¿ya? Nosotros creemos que la necesidad de la pena, esta noción de que el conflicto penal se va desincentificando, no, lo dije al revés, pierde su intensidad, ¿no? Es criticable, porque en el fondo estamos nuevamente haciendo ficciones legales cuando ya deja de ser relevante para la sociedad un delito. Estamos diciendo que
esto que hasta los 9 años y 11 meses era gravísimo, a los 10 años y un día es totalmente irrelevante para el sistema. Y me parece que esa ficción legal no se condice el, con, con, con lo que estamos tratando de construir como país, el sistema de justicia que estamos tratando de construir para las víctimas de violencia sexual y para los supervivientes de violencia sexual. Ya, en segundo lugar, el otro argumento que se ocupa siempre en contra de los proyectos de imprescriptibilidad es que se dice que el paso del tiempo merma la calidad de las pruebas y que el paso del tiempo lleva a los tribunales a actuar erráticamente y a cometer errores en la dictación de sentencias. Acá hay que ser súper claro. La verdad, evidentemente, el paso del tiempo puede mermar la calidad de los testimonios. Ahora, también eso es un tema procesal, porque los testimonios pueden preservarse o pueden recuperarse también con un tratamiento integral de la víctima, con terapia psicológica y pueden preservarse algunos testimonios de mejor manera. Ahora, respecto a otro tipo de pruebas, por ejemplo, el advenimiento del ADN en Estados Unidos permitió llevar a muchas soluciones de justicia, porque se condenó a gente por los exámenes de ADN que dan certeza, y también se absolvió a mucha gente por los exámenes de ADN, porque estando presos pidieron que se les hiciera exámenes y resultó que no habían estado involucrados en el delito en que se les acusó. Por lo tanto, no podríamos hacer un argumento absoluto de que el paso del tiempo destruye las pruebas, porque el paso del tiempo y las nuevas tecnologías harían más difícil la justicia. Sobre el argumento de las sentencias erróneas, también quiero dar cuenta de que nosotros tenemos un estándar de condena que está en el artículo 340 del Código Procesal Penal que dice más allá de toda duda razonable. Y lo importante es decir acá que la falta de pruebas o las pruebas malas, como pueden decir, no va a llevar nunca a condenar a un inocente. O sea, la falta de pruebas siempre lleva a la absolución. Nos va a llevar a una acción errática de la justicia o que los jueces puedan llevar al error. La falta de pruebas lleva a la absolución. Y esta es una carga que las víctimas y supervivientes de violencia sexual asumen y conocen desde el momento en que hacen su denuncia tardíamente o posteriormente a los tiempos que el sistema pudiera considerar como eficaces para la persecución penal. Por lo tanto, y con esto llego al último argumento, en que se señala que va contra la dignidad humana el mantener al autor en un estado de incertidumbre eterno de cuándo va a caer el peso de la punición del Estado, siendo que eso en los casos en que se prescribe una imprescriptibilidad sin retroactividad no es así, porque desde que se establece en la ley la imprescriptibilidad, evidentemente cualquier autor de un delito puede estar consciente de que el delito que cometió es imprescriptible, por lo tanto no es un cambio a las reglas del juego, al menos para esta persona. ¿Ya? Entonces, y para ir terminando, no quiero alargarme, es que yo creo como abogado que tenemos que hacerle caso a los psicólogos y creo que tenemos que hacerle caso a los profesionales que tratan a las víctimas de violencia sexual, toda vez que la solución que nosotros damos como abogados son ficciones legales. Dar la mayoría de edad a los 18, decir que después de 10 años, de 20 años, el conflicto penal se torna irrelevante, siendo que la psicología y las ciencias nos han demostrado que después de cierto tiempo las víctimas pueden estar en condiciones de denunciar. Ya acá no se busca, y esto también se ha dicho mucho, que se busca un derecho al castigo, que se busca que la víctima después de 15, 20 años lo que quiere es buscar una condena. Y no es así, no se busca el derecho al castigo. Muchas veces las víctimas entienden y saben que una denuncia después de 20, 25 años probablemente no termine en una condena. Acá lo que se busca, como se dice derecho al tiempo, es que se respete el tiempo, los procesos internos de las víctimas, la reparación integral del trauma y las posibilidades de esta de poder enfrentarse a un proceso y que este tiempo no le juegue en contra a sí misma más de lo que le va a jugar en contra en materia probatoria, pero que al menos
esta ventanilla donde la víctima quiere ir a denunciar o necesita ir a denunciar se encuentra abierta para cuando ella esté lista para denunciar. En este sentido, yo recojo el guante y señalo que deberíamos hacerle caso a los psicólogos en este estadio. Bueno, había puesto en mi presentación un ejemplo, pero probablemente lo dé cuando cuando hagamos preguntas. Quisiera, para terminar, dos temas muy breves, señalar lo que son la suspensión de la prescripción y la prescripción de la pena, que estos son alternativas que se han dado en el derecho comparado. Yo no estoy muy de acuerdo, yo la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto de imprescriptibilidad como lo plantean ustedes, pero creo que en algún momento puede llegar a discutirse sobre esto. La suspensión de la prescripción es una institución en virtud de la cual se suspende el tiempo de prescripción hasta que el impedimento que hacía que la víctima no pudiera denunciar esté superado y pueda ella entonces denunciar y solamente le corre en ese sentido. Así se hizo en Argentina, por ejemplo, la imprescriptibilidad, que no fue imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, sino que se señaló que se suspendía la prescripción hasta que la víctima, habiendo cumplido la mayoría de edad, formulara por sí la denuncia. Por lo tanto, evidentemente acá se pueden poner en la ley formas de suspensión de la prescripción, como que se suspende la prescripción, por ejemplo, cuando la víctima puede corroborar fehacientemente que ha sido objeto de un trauma que no le ha permitido denunciar, cuando tiene relaciones de abuso de poder o laborales con su agresor, o que incluso ha sido víctima de una violencia psicológica o física. Por lo tanto, eso es una solución intermedia, no es como la imprescriptibilidad, pero yo lo estoy diciendo porque va a salir en el debate, yo estoy seguro de ello. Otro tema importante que va a salir en el debate probablemente es respecto de la prescripción de la pena. Gente que está de acuerdo con los temas de justicia restaurativa señalan que podría haber una imprescriptibilidad, pero prescripción de la pena. ¿Qué quiere decir esto? La prescriptibilidad de la acción es el derecho de ir a la ventanilla, como decía anteriormente, a solicitar el proceso. La prescripción de la pena es la necesidad de castigo, la imposición física de la pena. Entonces señalan que puede haber una imprescriptibilidad, pero que una persona condenada no tenga que cumplir esta pena, pero como hay una imprescriptibilidad en la acción civil, pueda ser obligado, sí, a reparar a la víctima en términos económicos, pagarle la terapia, y ahí habría una justicia restaurativa que podría restaurar a la víctima, sigue manteniendo su derecho a accionar, pero no se metería con esta necesidad de la pena y con las garantías de los imputados. Estas también son fórmulas intermedias. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo, pero yo sé que se van a nombrar en algún momento y por eso las nombro también. Y con esto termino. La última idea, yo creo que acá se hace imprescindible una mirada que sea más integral, no solamente dictar una ley de imprescriptibilidad y quedarnos en eso. ¿Ya? Acá cualquier ley de imprescriptibilidad, si es que no es retroactiva, va a empezar a surtir su efecto recién después de 10 años de dictada, porque en el tiempo intermedio no va a haber diferencia con la ley actual. Solamente los 10 años y un día va a haber una víctima que con la ley actual estaba impedida de denunciar, va a poder denunciar. En esos 10 años tenemos que capacitar a todas las instituciones de la República que estén involucradas con víctimas y supervivientes de violencia sexual, a quienes toman las denuncias, en las policías, el Ministerio Público, en técnicas investigativas, el Servicio Médico Legal, en exámenes, en peritajes en pericias de daño. Tenemos que educar a los menores de edad para que entiendan y puedan desarrollar estrategias de autocuidado, de velar conductas y que puedan, la verdad, sobrellevar lo que hablábamos antes, de que los menores en general no están en condiciones de darse cuenta de este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque en general este proyecto, por parte del derecho penal, yo sé que a mis colegas no les gusta mucho el tema de la imprescriptibilidad y señalan que esto es un derecho penal simbólico, que es un mensaje a la ciudadanía y que la verdad no va a tener efectos prácticos. Entonces, si es que nosotros hacemos una ley integral de violencia sexual, puede que
esto no sea solamente un derecho penal simbólico y que además podamos tener una ley que surta los efectos esperados por tantas víctimas que no han podido tener una expectativa de condena, que eso es lo que yo les decía antes, pero que al menos podamos darle una expectativa de justicia. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Sandón tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quisiera preguntarle a don Hans, bueno, terminó diciendo que esto era un tema, muchos penalistas dicen que es algo simbólico. Efectivamente, nosotros en la comisión tenemos tremendamente claro que va a ser un proyecto difícil, que vaya siguiendo su curso, porque efectivamente incluso nos ha costado que vengan penalistas a defenderlo, a pesar de que algo, para mi gusto, de tanto sentido común, ¿no? Sobre todo mirado desde el punto de vista psicológico. O sea, es realmente no entender nada. Ahora, nos preocupa que se nos vaya a enredar, porque a mí todavía no me queda claro, muy claro, porque el primer proyecto es cambiar la pura frase que dice cualquiera sea le da a la víctima. Me preocupa esta como chorrera de artículos, o sea, de distintas leyes que se va poniendo, porque si se nos queda una fuera, o no sé, ¿por qué esta necesidad de hacer esta cosa tan específica en separar los menores de los adultos? O sea, no entiendo, porque en algún minuto usted partió diciendo que en algún minuto podría ser la solución a algo, a algún problema que se pudiera presentar. Yo creo que los jueces en general conocen todas estas distintas leyes y saben perfectamente a cuál tiene que aplicar, depende del tipo del delito que sea, ¿no? Supuestamente. Yo creo que no es necesario que tenga que estar escrito específicamente en la ley, porque si algo se nos llega a faltar, como bien dijo usted, hay cosas que han ido cambiando en los distintos países, nos puede jugar en contra de esto al final. Estoy solo especulando, no soy experta en la materia, pero usted nos puso el caso de Alemania, entonces ahí se ve que hay como un cambio en una situación que hoy día fue penada, ¿no? Como un abuso sexual, algo que tal vez antes no lo era. Pero si yo esto lo dejo circunscrito a ciertas cosas, pueden pasar ese tipo de cosas y no van a entrar como delitos sexuales porque vamos a tener que volver a cambiar la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente es necesario poner esta batería de distintos proyectos versus como era originalmente? Yo he hablado con abogados, dicen que las dos cosas sirven, ¿ah? Así que se lo quiero dejar súper claro. Pero me preocupa que se pueda dar el caso como Alemania, el mismo caso que usted puso, y eso no estuviera en estos numerales que están puestos acá, pero sí nos quedaría cuando tú solo pones cualquiera sea la edad de la víctima, o sea, la agresión, o sea, a cualquier edad, y no con esta cantidad de distintos proyectos que uno habla de un tipo de agresión, el otro habla de otro tipo de agresión. Se nos pueden quedar fuera, incluso pueden cambiar, pueden evolucionar. Entonces me preocupa eso, de que esto al corto tiempo haya que, en vez de solo hablar de la imprescriptibilidad, sino que ahora es la imprescriptibilidad en este caso, en este otro caso. Pero puede aparecer algo después y vamos a tener que volver a ver la ley. No sé, es una pregunta bastante al aire, pero se lo digo desde mi ignorancia, pero a mí me parece que no logro entender por qué tenemos que ser tan específicos. Perfecto. Bueno. Deme un segundo, abogado, yo le voy a dar la palabra cuando corresponda. Diputado Olivera, ¿quería hacer una pregunta usted también? Ofrezco la palabra. Yo quisiera también, por último, pedirle que si puede ahondar un poquito en la diferencia de los bienes jurídicos. Si pudiese aclarar a esta comisión a qué se refiere cuando señala que el bien jurídico lesionado para los menores es la indemnidad sexual y en el caso de los mayores es la libertad sexual, que yo creo que es el argumento más contundente para poder separar este artículo en los dos para hacer esa diferenciación. Y me gustaría que quedara muy claro, yo soy de profesión abogada también y lo entiendo un poco más, pero me gustaría que quedara muy claro porque creo que es el mejor argumento para poder defender esta indicación. Si no hay más preguntas de las señoras parlamentarias, ahora sí tienen la palabra, abogado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, partiendo por contestarle a la diputada Rincón, entiendo que fue la primera pregunta. La verdad es que esa pregunta no tiene una respuesta sencilla en el corto plazo, ¿ya? Acá entiendo que hay que tomar, esto es un proyecto que es bastante
novedoso, por decirlo así. Es un proyecto que es bastante jugado y que es bastante valiente. Y dentro de este proyecto hay dos opciones. Evidentemente todo lo que dice usted puede suceder. También lo que voy a decir yo ahora también puede suceder y lamentablemente no lo vamos a saber hasta después de que entre en vigencia el proyecto, hasta después de que se empiece a aplicar esta imprescriptibilidad. Ya acá, cuando usted me dice, no, yo le pregunto desde mi ignorancia, no es ninguna ignorancia, diputada, eso usted tiene toda la razón. La verdad es que, así como usted tiene toda la razón, yo creo que nosotros también, o yo también tengo toda la razón, y no lo vamos a poder saber hasta que esto entre en vigor, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero yo? Y conectando con la otra pregunta. Lo- el desarrollo sexual de las personas se divide penalmente en tres etapas, ¿ya? Hasta los 14 años, de los 14 a los 18 y de los 18 en adelante. Eh, la integridad sexual, que vendría a ser un bien jurídico, un meta bien jurídico, se divide en otros bienes jurídicos como la indemnidad sexual y como la libertad sexual, ¿ya? Nosotros, en nuestra primera etapa de desarrollo, hasta los 14 años, el legislador no nos deja espacio para una libertad sexual. No hay ningún hecho que por el consentimiento del menor de 14 años pueda dejar de ser delito, ¿ya? Estamos hablando de una indemnidad sexual de que a los menores no le pase nada, no estén expuestos a ningún tipo de conducta de carácter sexual que pueda perturbar su desarrollo. Entre los 14 y los 18 años, evidentemente hay una mezcolanza de indemnidad sexual, que evidentemente no sean víctimas de ningún tipo de delito respecto a adultos, pero respecto de ello, los adolescentes evidentemente están en una etapa de florecimiento sexual, de descubrirse, de experimentar. Evidentemente el código les da, el legislador les da ciertos eh, derechos, ciertos deberes también, y ellos ya tienen un poco de libertad sexual, entre los 14 y los 18. Los mayores de 18 tenemos libertad sexual absoluta eh, con la piedra de tope, efectivamente, que es siempre en derecho, mientras no afecte el derecho ajeno. Ya yo, mientras sea consentido, puedo tener relaciones con quien yo quiera. Evidentemente, acá en los mayores, el problema siempre va a ser la libertad de elección y cuando hay coacción y o violencia para mermar esa libertad de elección. Así las cosas es que nosotros creemos que si es que el legislador ya tiene este modelo en su cabeza, un proyecto de ley que venga a declarar imprescriptibilidades dentro de este modelo debería también respetar un poco este modelo en el articulado y en los delitos que pueden ser víctimas. Hay delitos que solamente pueden ser víctimas menores de edad, como el artículo 362 y el artículo 363, y delitos que solamente podrían ser mayores de edad, o sea, podrían ser víctimas mayores de edad, tales como lo que yo le daba como ejemplo el caso de Alemania, ¿ya? Porque efectivamente una relación con un menor de edad va a ser delito con o sin preservativo, ¿ya? Por lo tanto, no sería una discusión a darse en caso de una víctima menor de edad. Es en ese sentido que nosotros creemos, y ahí yo le encuentro toda la razón, de que tenemos que ser sumamente prolijos en ver artículo por artículo e ir ingresándolos a un proyecto de ley, porque creo que el problema de dejar porque ojo que con el proyecto así como está presentado también se hizo ese barrido, se fueron dejando artículos en el proyecto y después se le cambió cualquier sea la edad de la víctima. O sea, ese problema también se nos podría dar con el articulado actual. Entonces, lo que yo señalo es que podríamos mantener un poco la idea del legislador de separar delitos contra menores, delitos contra mayores, mantener los articulados, mantener los artículos, y que evidentemente acá es un tema de práctica, porque
Yo entiendo que la idea del legislador es que los delitos sexuales contra los menores de edad se mantengan y que eventualmente a medida que vayan saliendo nuevas formas comisivas o nuevas tecnologías, incluso se vaya ampliando este catálogo. Respecto a los mayores de edad, siempre va a ser más dúctil esto, en que se pueden despenalizar conductas. No, doy un ejemplo que quizás puede parecer absurdo, pero entendamos que hace no mucho tiempo la homosexualidad era delito en Chile. Entonces necesitamos un catálogo más dúctil que pueda eliminar ese tipo de delitos. Y por otra parte, necesitamos un catálogo más dúctil que pueda agregar nuevos delitos respecto a los mayores de edad. El problema de aplicación acá, eh, yo entiendo que sería judicial, yo entiendo muy bien lo que usted dice, que los jueces entienden cuáles son los delitos, pero las Abogado, defensas... Ah, ¿le discúlpeme. puedo pedir que sea un poquito más breve con sus respuestas porque me queda media hora para despachar el proyecto y si no lo votamos hoy día va a tener que pasar otra semana más y me importa poder mandarlo a la sala? Muchas gracias. Mis disculpas, entonces yo creo que ya estaba dando vueltas sobre lo mismo, diputada, le pido disculpas. ¿Terminó entonces? ¿Sí? Así es, Ah, sí. ya, muchas gracias. Quisiera, acá las diputadas me han solicitado que si le podemos preguntar a José, ¿qué opina de separar esta, o sea, de la indicación de la diputada Olivera? No sé si la ha podido leer, pero básicamente lo que hace es, en vez de eliminar la frase menor de edad, cambiarla por cualquiera sea la edad. Ese era el proyecto original y lo que hace este proyecto es que separan dos incisos y en el inciso primero señala que son imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de cualquier persona independiente de la edad y en el inciso segundo señala que son imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores. Los separan dos ¿Presidente, incisos. quiere que ponga el comparado para que el invitado lo vea o se haga Ya, una idea? ya, muchas gracias, Elizabeth. Si es que tiene una opinión, José, no es obligación. Sí, la verdad es que me parece el hecho de que la violencia sexual cometida en contra cualquier persona sea imprescriptible es el objetivo de este proyecto. Entonces, si queda explícitamente que es contra cualquier persona independiente de su edad o queda contra mayores y menores de edad, me parece que da un poco lo mismo. Ahora, lo que yo pondría sería que la violencia sexual en general siempre es imprescriptible. Entonces, como hacer esa distinción eh, tal vez podría llegar a una confusión, pero si la consecuencia es exactamente la misma, el hecho de que el derecho a denunciar que la acción penal no prescribe y que ese sea el resultado, me parece bien. Y los cuestionamientos que van a haber es que hay alguna discusión, por ejemplo, lo que muy bien decía el abogado Benencí es acerca del bien jurídico protegido. Ahora bien, hay hoy día, y nosotros también estamos llevando esa investigación desde académica, ¿no? A partir de la experiencia, el trabajo con víctimas, que el bien jurídico protegido que está detrás es tomando en cuenta la cantidad y la profundidad y lo devastadoras que son las consecuencias de la violencia sexual, especialmente en niños, pero también en mayores de edad. Eso quiero decir, como aquí es independiente de la edad de la víctima de violencia sexual, por el contenido profundamente simbólico no en el sentido que no es real, sino que el mundo afectivo de las personas está construido simbólicamente. Las consecuencias de esa violencia son tan profundas que afecta la dignidad, no solamente la libertad, sino la dignidad de una persona. Por eso a mí me parece que está bien. O sea, de hecho, no encuentro, además, como doctor en filosofía política, no encuentro un fundamento coherente para mantener
los plazos de prescripción para este tipo de delitos. Entonces, yo eliminaría cualquier distinción. Muchas gracias. En realidad, claro, como señala, no genera un efecto práctico. En términos prácticos, la imprescriptibilidad va a ser para todas las personas independientes de su edad. Pero lo que entiendo que busca la indicación es que quede huella de la lucha que se dio para terminar con la prescriptibilidad en los delitos cometidos en contra de menores, que quede huella en nuestra legislación de aquello y tiene un efecto más simbólico que práctico. Y esa es una demanda que se ha levantado desde algunas organizaciones que estuvieron dando esa pelea, por lo que entiendo. Sí, diputado Sandón tiene la palabra. Entendiendo eso y como autora de este proyecto, el objetivo no era ese, el objetivo era la imprescriptibilidad para toda la edad y que no quedara ni una duda. O sea, entonces está bien, yo entiendo la posición de tratar de dejar como a todos contentos y bueno, y si todo el mundo quiere ver la indicación y la votamos a favor, yo no tengo problema, pero dejar en claro que los proyectos no están para eso, no están para dejar a todos contentos, sino que en el fondo están para un objetivo, y el objetivo era la imprescriptibilidad sin importar la edad de la víctima, ¿ya? Ahora yo quiero hacer una pregunta a José Murillo también, de la indemnidad. O sea, ¿puede ser tan claro que el bien jurídico que se protege no, pero igual lo puedes saber porque es una cosa psicológica, es una cosa también desde el mundo también de la filosofía. La indemnidad versus la libertad, ¿puede ser tan claro entre la adultez y la juventud y la infancia? O sea, ¿es tan claro eso? Independiente que la ley lo diga, independiente que la ley lo trate de especificar, pero yo estoy en el plano humano, antropológico, filosófico. Muchas gracias. Tiene la palabra, José. Muchas gracias por la pregunta. Es algo en lo que he investigado y he publicado también, y creo que aquí debemos apuntar hacia un cambio en la concepción de bien jurídico protegido en la violencia sexual, que no vaya solamente a la indemnidad sexual o a la libertad sexual, tomando en cuenta de que la sexualidad toma todos los ámbitos de la existencia de una persona. Hoy día se está investigando en publicaciones científicas que se han publicado recientemente, dan cuenta cómo, por ejemplo, hay una correlación bastante importante y estadísticamente coherente entre la violencia sexual y luego consecuencias incluso en esquizofrenia, en abuso de sustancias, que van mucho más allá del ámbito netamente sexual. Por eso, en este tipo de violencia, lo que afecta es la dignidad, es decir, aquello que está sosteniendo todos los otros bienes jurídicos protegidos. Por eso probablemente, y esto no es, yo sé que esto no pertenece a esta discusión, más adelante vamos a tener que tener discusiones respecto de la coherencia entre el tipo de pena y el tipo de tratamiento incluso judicial que se da en el caso de la violencia sexual con las consecuencias que tiene para las personas. Hoy día no hay una coherencia entre la determinación del bien jurídico protegido establecido sobre todo en la teoría, más allá de la ley, con las consecuencias que tiene para la vida de una persona. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con la doctrina actual de separar o de establecer solamente la integridad o la indemnidad sexual como bien jurídico protegido a menores de edad y la libertad sexual para mayores de edad, porque aquí lo que está viendo las consecuencias psicotraumáticas en las víctimas, lo que está de base es la dignidad completa de una persona cuando ha sido víctima de abuso y en el cual el silenciamiento es es parte de la estructura misma de la violencia. Eso quería decir, y muchas gracias, diputada, porque es un tema que me apasiona, la verdad, trabajando con víctimas de hace mucho tiempo. Muchas gracias, José, por su presentación. Quiero agradecerle a ambos invitados del día de hoy, muy interesantes, muy ilustradoras ambas intervenciones. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Vamos entonces a votar. En primer lugar, vamos a
a votar. Sí, falta la diputada Fernández, que la estamos llamando, pero por mientras tenemos ya dimos igual un poquito, siento yo, la discusión la semana pasada y hoy día, pero ofrezco la palabra de todas formas para la indicación de la diputada Olivera. Elizabeth, si nos puedes ayudar con el comparado. Y Jimé, si puedes dar lectura de la indicación, por favor. Tendríamos que votar primero la indicación del diputado Alessandri. Ah, ya. Sí, voy a... En general, esta indicación está reemplazando el artículo primero y el segundo. Perfecto. Un artículo único. Ya, voy a declarar dentro de mis facultades como inadmisible la indicación del diputado Jorge Alessandri por ser incompatible con la idea matriz. Secretaria. Okay. Entonces vamos con la indicación de la diputada Olivera. Ya, ahora sí. La indicación es para reemplazar para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Incorpórase en el artículo 94 bis del Código Penal el siguiente inciso segundo. Asimismo, no prescribirá la acción penal respecto de los crímenes y simples delitos descritos y sancionados en los artículos 141, inciso final, en relación con la violación, los artículos 150b y 150e, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis, los artículos 361, 365 bis, 366, el artículo 411 cuater en relación con la explotación sexual y el artículo 433 número 1 en relación con la violación cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere mayor de edad. Muchas gracias. Sí, diputada Olivera. Bueno, Presidenta, ya hemos explicado de qué se trata esta indicación. Aprovecho también de agradecer a José y a Hans por sus intervenciones. Y en esa indicación, Presidenta, hay una observación que me hizo hoy día la secretaria de esta comisión, Jimena, y que quiero, en el fondo, votar la indicación quitando el artículo 362, que Hans también hizo alusión a eso, porque ese número, ese artículo va apuntado directamente hacia los menores de edad. Por lo tanto, yo pediría votar esta indicación quitando el artículo 362. Muchas gracias. Sí, perfecto, ni un problema. Secretaria, ¿podemos hacer eso? ¿Eliminar? ¿Sí? Sí, lo perfecto. eliminamos. Hagámoslo así entonces y pongámoslo en votación si no hay más palabras. Ok, le quiero pedir a quienes ¿están todos con las cámaras prendidas? Sí. Sí. Diputada Nora Cuevas, ¿cómo vota? A favor, Presidenta. Diputada María Fernández no está. Doña Marcela Hernando. A favor. Ahí llegó la diputada Fernández Jiménez. Diputada Maya Fernández, ¿cómo vota? Y si le puede tomar al final que se está recién incorporando. Perfecto. Tenemos diputada Olivera, ¿cómo vota? A favor. Diputada Jimena Osandón. En contra. Diputada Joana Pérez. A favor. ¿Sí? Diputada Camila Rojas. ¿Pero por qué? A favor. ¿Perdón? ¿A favor? ¿Sí? Tengo que votar. José, tengo que votar. Voto y listo.
Jimé, la diputada Roja votó a favor, pero justo se encendió justo se encendió el micrófono de la diputada Troncoso, por eso que no se escuchó bien. Ya. A favor, la diputada Roja. Diputada Patricia Rubio. A favor. Diputada Virginia Troncoso. Tiene que prender su cámara, diputada, para votar. Ya. ¿Cómo A mí me vota? está... ¿Sí? Sí. ¿Cómo vota? A favor. A favor. Ok. Presidenta. Yo me voy a abstener. ¿Presidenta? Sí, diputada, Sí, yo voy a cambiar mi voto por abstención también. no hay problema. Rojas, secretaria. Rojas. Sí, abstención. Mejor, porque está como muy enredada esta cuestión. Presidente. Votaron todos, ¿verdad? Sí. Está. La diputada Troncoso quiere cambiar Sí. su voto, parece. Y falso Sí, yo, me disculpen, abstengo la diputada mejor. Fernández. Me abstengo, por favor. Abstención. Cambio el voto. ¿Y diputada Fernández? Abstención. Ya, entonces tenemos a favor 1, 2, 3, 4, 5. 5 a favor. Uno en contra. 1, 2, 3, 4 abstenciones. Dicen acá, secretaria, que no está bien contado. A ver. Voy a repetir lo que tengo tomado en la votación. La diputada Nora Cuevas votó a favor, ¿verdad? La diputada Maya Fernández, abstención. Doña Marcela Hernando, a favor. Erika Olivera, a favor. Jimena Sandón, en contra. Joana Pérez, a favor. Camila Rojas, abstención. Patricia Rubio, a favor. Virginia Troncoso, abstención. Sí. Ahí está bien. Ahí sí. Perdón. ¿Y cómo quedó entonces? Se aprueba, ya. 3, 4, 5. 5 a favor. 1, 2, 3, 4, 5 a favor y 1 en contra. Se mantienen las abstenciones. Son 1, 2, 3, 4. ¿Está bien, Jiménez? Igual que la primera vez que lo dije. Yo tengo ese resultado. Sí, pero si son 5, 1, 4. 5 a favor, 1 en contra, 4 abstenciones. Por lo cual se entendería rechazada. Sí, se entiende rechazada. Hay 5 a favor. ¿Secretaria? No hay quórum de aprobación. No hay quórum de aprobación para la indicación. Ya, pero sí, para que pueda decir, por 5 a favor, 5 se rechaza. Para poder tocar la campaña. ¿Lo dijo? Ya, disculpe, no lo escuché. Se rechaza, perfecto. Se rechaza. Dame un segundo. Se rechaza entonces. Y la otra la declaramos inadmisible, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Diputada informal. Tiene razón. ¿Cuál de las dos? Sí. Diputada Jimena Sandón, ¿les parece a la señora parlamentaria? Sí. No, ahora la... ¿Quién? ¿La Erika? ¿Erika? Ya, la diputada Erika Olivera va a ser la diputada informante secretaria. Ok, sí, ya.
Ahí sí. Entonces ahora sí por haberse cumplido. No, quiero agradecer igual de nuevo las exposiciones tremendas de los dos. Muchas gracias acá. Diputado Olivera, sí, por supuesto. Presidenta, yo de verdad agradecerle a los invitados, a las diputadas también, porque, a ver, yo acá quiero destacar mucho lo que han hecho durante años las organizaciones que han trabajado con víctimas. Y por supuesto que José Murilo es uno de ellos, Vinca Jackson, que ha estado en esta comisión también, y muchas otras personas que durante años han llevado y estuvieron durante una década luchando porque en nuestro país los delitos sexuales no prescribieran, los delitos sexuales hacia menores. Y hoy día creo que esta comisión también está dando sigue estos pasos. Yo le agradezco mucho a José, a Hans, a Vinca desde acá también y a todas las personas que han dado esta lucha, porque créanme que quizás para nosotros fue un poquitito más fácil. Ustedes nos hicieron el camino un poquitito más fácil para poder avanzar hacia la no prescripción en todos los delitos sexuales a toda edad. Y ahora nos queda la otra etapa, que es que ojalá en el Senado también tenga éxito y así dar, como dijimos en algún momento, esa justicia y dignidad de alguna forma a todas esas víctimas que han estado durante años esperando, aunque sea como dijeron acá, de repente algo simbólico, pero para mí, por lo menos, José y Hans, y a todas ustedes, diputadas, para mí va más allá de lo simbólico, de verdad que tiene mucho significado, así que muchas gracias. Perfecto. Ahora sí, entonces, para haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.